Ya Luis Abinader se dio cuenta que Danilo Medina suelto en la calle representa un riesgo para él, para su familia y para su carrera política. Ya Abinader se dio cuenta del plan de Danilo en su contra y ahora va por su cabeza antes que Danilo vaya por la suya. Tan pronto pasen las elecciones, Abinader le volverá a chubar la procuraduría a Danilo, pero esta vez no para asustarlo, no para intimidarlo, ni mucho menos para debilitarlo, sino para destruirlo hasta que no queden ni las cenizas. Y no solo a él, sino también a toda su familia, a todo su anillo de confianza, a todos sus financieros, sus asistentes, sus generales, a Gonzalo, a Abel y a todos los altos dirigentes del PLD. En caso que Danilo y Leonel juntos representen un riesgo para la reelección, entonces Abinader se verá en la obligación de adelantar la ejecución de su plan en contra de Danilo e intentará destruirlo antes de mayo, porque si Danilo y Leonel ganan en mayo, lo que le espera a Abinader y su familia son las 7 plagas del Apocalipsis. Danilo Medina fue un presidente implacable, frío y cruel, que buscaba siempre tener el control total de todas las situaciones que le afectaban o que le beneficiaban. Con esta actitud, atropelló a muchas personas, afectó muchos intereses, destruyó familias y causó situaciones muy delicadas dentro de grupos y sectores muy poderosos e influyentes. Esto desencadenó una serie de entramados y jugadas en su contra que terminaron destronándolo de mala manera del poder. Obviamente, lo que más le afectó fue su enemistad y ruptura con Leonel, pero también habían otros factores que igualmente influyeron en su debacle. Una vez derrotado en el suelo, desmoralizado y sin fuerzas para levantarse en lo inmediato, todo el que había sido afectado por la furia de Danilo aprovechó su miserable situación para tomar venganza, o como mínimo para celebrar la venganza que otros tomaban en contra del expresidente. Dentro de las personas que se sintieron aplastadas, maltratadas, humilladas y pisoteadas por Danilo Medina, estaban, o están todavía, Jenny Berenice y Miriam Germán. Consciente de esto, el nuevo presidente Luis Abinader, quien también había sido afectado grandemente por la furia de Danilo, y que probablemente su papá Rafael Abinader se enfermó y murió antes de tiempo por todo lo que Danilo le hizo a esa familia, decidió nombrar en la Procuraduría General de la República justamente a Miriam Germán y en la Dirección de Persecución justamente a Jenny Berenice. Estas dos damas se sentían muy dolidas y afectadas por las diabluras cometidas por Danilo en su contra. Como Jenny Berenice fue traída de Santiago por Leonel Fernández y Radamés Jiménez, Danilo entendía que como fiscal ella iba a responder a los intereses de Leonel y Radamés, pero nunca
a los intereses de Danilo y Jean Alain. Como Danilo jugaba con todas las fichas y estrategias para destruir a Lionel y todo lo que oliera a él, la emprendió contra Jenny. Antes de dejar el poder en 2011, Lionel aupó y apoyó a Jenny para que fuera elegida fiscal titular del Distrito Nacional. Ella se encontraba en Santiago ejerciendo esas mismas funciones, pero fue ascendida para hacerlo en la capital. Un año más tarde llegó Danilo Medina al poder, pero este señor quería tener el control de todo, incluyendo de la justicia. Bastaron solamente 2 o 3 meses para que Danilo se diera cuenta que Jenny era incontrolable, que no cogía órdenes de ningún sector y que solo procuraba hacer cumplir las leyes sin ser influida por presiones ni del presidente Danilo, pero mucho menos del procurador Jean Alain. De inmediato empezó la conspiración de Danilo y Jean Alain en contra de Jenny, y buscaron todas las formas humanamente posibles para salir de Jenny Berenice. Ellos querían eliminarla y desaparecerla por completo del poder judicial. No la querían como fiscal, ni siquiera en Bánica Pedro Santana. Pero el pueblo les cogió la seña. Tan pronto salió el rumor de que querían sacar a Jenny de la Fiscalía del Distrito Nacional, se empezó a correr la voz en las redes y medios de comunicación. Y esto retardó un poco el proceso. Pero Danilo y Jean Alain nunca desistieron de su plan contra Jenny, sino que cambiaron de estrategia y entendieron que debían esperar un poco más. Danilo y Jean Alain, ya desesperados y sin saber qué hacer para salir de Jenny, lo que hacen es sacarla a las claras como fiscal del Distrito Nacional y nombrarla como procuradora de la Corte de Apelación. Aunque esto aparentaba un ascenso, pero no era más que una jugada maliciosa en contra de la propia Jenny para neutralizarla, porque como fiscal representaba un gran riesgo para los grupos de poder y hasta para el propio gobierno de Danilo Medina. Algo parecido a lo que le hizo Lionel a Guillermo Moreno en el 1997. Tan pronto Lionel nombra a Moreno como fiscal del distrito, empezó una persecución, un asedio contra el presidente saliente Joaquín Balaguer y contra todos los funcionarios de su gobierno. A los 12 meses de nombrado, a Lionel no le quedó de otra que cancelarlo de manera deshonrosa, porque precisamente Lionel era presidente por Balaguer y no podía permitirse el lujo que alguien de su gobierno persiguiera los actos de corrupción del viejo y sus funcionarios, sino había que tapar todo y seguir pa'lante como que nada pasó. Entre los admiradores de Jenny Berenice se encuentra de cabeza Manola TV. Incluso soy de los que aboga porque ella se convierta en algún momento en una opción posible como candidata presidencial de este país, por el partido que sea. Esto lo digo porque hemos visto su valentía, su coherencia, su audacia, su capacidad, su persistencia y sobre todo por su trayectoria limpia y digna y su empeño por adecentar nuestra podrida y distorsionada justicia. Obviamente, nadie es perfecto y en algún momento todos cometemos errores,
El único punto negro que veo en su carrera como persecutora, investigadora y fiscal es que archivó una querella que puso Guillermo Moreno en contra de Leonel Fernández, en la que se explica con detalles los entramados corruptos creados para crear y mantener la Fundación Global de Leonel. Jenny Berenice recibió la querella y dijo que se abriría una investigación, pero a los pocos días dijo que no había méritos suficientes para iniciar una investigación en ese caso y archivó la querella. Tal vez como un gesto de agradecimiento a favor de su propulsor, o porque quizás no se aportaron datos y pruebas suficientes. Pero en ese momento yo entendí que era una excelente oportunidad para salir de una vez y por todas de Leonel Fernández. Al día de hoy no estuviéramos ya lidiando con este señor y hace rato que ni nos acordáramos de él. Pero somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores, y esa se la dejaré pasar a Jenny. Seguirá contando con mi admiración y respeto. Ojalá se ponga las pilas, porque necesitamos urgente una nueva generación de líderes y políticos, a ver si lo que hemos tenido no terminan de comerse lo que queda de este país. En el caso de Miriam Germán, es un poco más dócil que Jenny, pero tampoco anda cogiendo líneas y presiones de todo el mundo, y en su momento resultó una jueza incontrolable para el gobierno de Danilo Medina. Y si nos remontamos un poquito más para atrás, sabemos del hecho que ella enfrentó directamente al presidente Balaguer. Pero en el caso de Danilo, también inició ataques despiadados y crueles contra ella, que buscaban destruirla y sacarla para siempre del poder judicial. Para esta misión, así como para la de Jenny, también encargó a Jean Alain, quien era el procurador y se creía todopoderoso. Lo último que hizo este caballero fue inventarse unos supuestos casos y vinculaciones reportadas de manera anónima en contra de Miriam Germán, y hasta le acusaron a su hijo, que no puede valerse por sí mismo, de ser testaferro de ella. Esto fue repudiado por toda la sociedad en su momento, pero claramente fueron órdenes de Danilo, que no toleraba una ficha suelta en su gobierno en ninguno de los poderes del Estado. Como somos seres humanos, el rencor y la venganza siempre los tendremos con nosotros, aunque los disimulemos muy bien. Luis Abinader, conociendo la situación de Jenny Berenice y Miriam Germán con relación a Danilo Medina, entendió buena idea y excelente estrategia de venganza nombrarlas como procuradoras en el Ministerio Público. Abinader sabía lo que le esperaba a Danilo con estas dos mujeres. De su lado, Jenny y Miriam aprovecharon sus nuevas posiciones de procuradoras para enfocar su energía y sus cañones en contra de su antiguo verdugo y cruel opresor. Mientras Abinader se frotaba las manos de emoción y casi lo tumbaba la intriga de imaginarse lo que pasaría con Danilo. Así mismo ocurrió lo esperado. El látigo de Jenny y Miriam, la furia del poder y la rabia del Leviatán
se avalancharon contra Danilo Medina, su familia y sus funcionarios. La dulce venganza de Abinader, Jenny y Miriam empezaba a hacerse realidad al ver cómo desfilaban con cascos, chalecos y grilletes los hermanos de Danilo, al ver cómo dormían en el piso frío de la carcelita de Ciudad Nueva sus funcionarios más cercanos y financistas, y al ver cómo todos ellos se pasaban meses en una celda de alta seguridad en Najayo sin ver el sol y a veces hasta sin comer. Pero por acuerdos políticos y presiones de poderes fácticos, todo este esfuerzo judicial se desvaneció, y cuando pensábamos que la justicia estaba avanzando, todo se derrumbó porque teníamos a dos golondrinas tratando de crear primavera. Pero al encontrarse con la realidad, no les quedó de otra que desistir en su lucha, porque hasta el propio presidente Abinader, que las nombró, les estaba jugando en contra. Y con el solo esfuerzo de ellas dos, no se llegaría a ningún lado. Pero ahora Abinader ha entrado en conciencia de que todo fue una trampa, de que todo fue un plan bien orquestado para Danilo librarse él y terminar librando a todos sus allegados, para luego recuperarse y más tarde hacer un contraataque y una contravenganza que buscaba devolver ese látigo hacia los que intentaron vengarse. Es aquí entonces que tanto Abinader, su familia, sus principales funcionarios, Jenny Berenice, Miriam Germán y hasta grandes empresarios vinculados con el gobierno del cambio, están en un alto riesgo de ser atacados de nuevo por un Danilo Medina recuperado, empoderado y confiado. Para evitar que le arrebaten el poder, porque si Danilo vuelve, no hay forma humana posible que Abinader no termine guindándose él mismo en una soga con todo lo que piensa hacerle Danilo, tanto en lo económico y en lo familiar. Pero lo mismo también les podría esperar a Jenny y a Miriam. Esta historia continuará.